Tras la descolonización comenzaron la historia los países del tercer mundo que intentaron llevar a cabo su propia historia, pero tuvieron problemas porque dependían económicamente, porque los regímenes políticos eran muy frágiles y casi siempre acababan en regímenes dictatoriales, porque querían no ser eh, países que estuviesen en un bloque u otro, es decir, al final ni en el bloque comunista ni en el bloque capitalista, era países que querían tener su propia independencia. Finalmente, claro, al final era algo que no pudieron hacer porque estuvieron involucrados en diferentes conflictos las dos potencias durante la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética. Los estados frágiles. Los nuevos estados conservaron las fronteras de las antiguas colonias, en su mayoría eran fronteras artificiales que no correspondían a los límites entre los diferentes pueblos. Esto ha dado lugar a numerosas guerras. Unas fueron guerras civiles, pues se enfrentaron grupos de un mismo país, como la guerra de Biafra en Nigeria y la guerra del Congo. Otros conflictos se produjeron entre países vecinos por la delimitación de las fronteras. Es el caso del enfrentamiento entre Marruecos y Mauritania. Otro problema político era la falta de personal preparado para encargarse del gobierno y la administración. Esto hizo que en muchas ocasiones se tomaran decisiones inadecuadas que agravaron los problemas. Además, en muchos casos se establecieron estados dictatoriales que acabaron con las libertades políticas. Los países cuando se independizaron de sus metrópolis tuvieron problemas de guerras civiles, enfrentamientos entre ambos por territorio. En el ámbito político los gobiernos y la administración no tenían ese personal cualificado como en Occidente y eso agravó aún más los problemas de estos nuevos países y finalmente eran estados con dictaduras. La dependencia económica. La independencia política no trajo consigo la independencia económica. Las economías de los países descolonizados mantuvieron una fuerte dependencia exterior. El origen de la misma se encuentra ya en el periodo colonial. Las metrópolis solo estaban interesadas en explotar los recursos naturales de sus colonias, pero no en instalar industrias en ellas. Cuando se produjo la descolonización, las colonias se vieron obligadas a seguir comprando los productos manufacturados de los países desarrollados, a lo que vendían sus recursos naturales. Por eso se dice que el colonialismo político se sustituyó por el neocolonialismo económico. Las metrópolis tampoco se preocuparon por crear infraestructuras y servicios. Cuando se produjo la independencia todo estaba por hacer: carreteras, aeropuertos, escuelas, hospitales. Pero estos países carecían de los ingresos suficientes para enfrentarse a los gastos, por lo que cayeron en el subdesarrollo. Tras la descolonización, dos problemas agravaron aún más la situación. Por una parte, el fuerte crecimiento demográfico acompañado del estancamiento económico que ha dado lugar a un empeoramiento progresivo en el nivel de vida de los habitantes de estos países. Por otra parte, la sucesión de desastres naturales, sequías, inundaciones, que ha originado catástrofes humanitarias en algunas regiones. La independencia que consiguieron ellos no trajo de la mano la independencia económica. Siguieron dependiendo de los países desarrollados, porque los países desarrollados, cuando llegaron allí, fueron a explotar sus recursos. Y claro, ¿qué pasó? Que ellos tenían que vender sus recursos naturales para realizar proyectos a futuro en estos nuevos países. Entonces, claro, ese colonialismo político fue sustituido por el neocolonialismo económico, es decir, ya es la economía. Muchos de los países desarrollados empezaron a llevar dinero pues, para que estos nuevos países se desarrollasen más o menos en unas condiciones aceptables. El problema es que, claro, cuando los países desarrollados dejaron los países coloniales, las carreteras, es decir, todas las infraestructuras públicas no estaban construidas todavía. Y claro, luego también es mucha población que hay en esos países y la economía estancada, unido luego a los desastres naturales, dan lugar a que estos países tuviesen muchos problemas en torno a las catástrofes humanitarias. Es que además se ve hoy en día las sequías, inundaciones, eso allí sí continúa y como Europa no
realizó proyectos a futuro cuando eran colonias. Al independizarse, todos estos nuevos países comenzaron con problemas y hoy en día, bueno, siguen con un montón de problemas. Y las estructuras eh, públicas eh, necesitan de un gran desarrollo. El problema fue más Occidente en su momento en el siglo XIX. Entre los dos bloques, los países del tercer mundo fueron admitidos en la ONU, que usaron como tribuna para defender sus problemas y reivindicaciones. Pero ningún país del tercer mundo es miembro permanente del Consejo de Seguridad, por lo que no participa en las grandes decisiones. En política internacional, en un principio los países del tercer mundo intentaron mantenerse neutrales. Estos planteamientos quedaron reflejados en la Conferencia de Bandung en 1955, que fue el origen del movimiento de los países no alienados, nombre que viene del deseo de los nuevos estados por no integrarse en ninguno de los dos bloques, ni el comunista ni el capitalista. En la Confederación participaron 29 estados recientemente descolonizados. Los participantes condenaron el colonialismo y la discriminación racial, reconocieron la necesidad de promover el desarrollo económico y preservar la independencia nacional y proclamaron que ningún país debía intervenir en los asuntos internos de otro estado. El movimiento de los países no alineados acabó fracasando por varias razones. Los gobiernos de estos países no cumplieron las expectativas de desarrollo económico, ni se mantuvieron lejos de los bloques, pues la realidad fue que el tercer mundo se convirtió en un campo de batalla de ambas potencias por ganar influencia, y la presencia de algunos países claramente alienados en algún bloque, como por ejemplo Cuba, restó credibilidad al movimiento. Ellos querían reivindicar sus derechos en la ONU, pero el problema es que no participaban en las decisiones importantes. Querían ser independientes, como se ve en la conferencia de Bandung en 1955. Querían prosperar económicamente solos y no entrar en ningún conflicto en cualquier otro país. Finalmente, todo ello no pudo cumplirse y fueron eh, campo de batalla muchos de los países descolonizados. Y con ello finalizo el vídeo. Comento que tengo logrado historia y si os ha gustado este vídeo, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos. Adiós.